compartir con vosotros en varios pasajes bíblicos y bueno, durante esta mañana veremos hasta dónde podríamos llegar, pero especialmente vamos a ver en varios pasajes bíblicos la supremacía de Dios, cómo Dios es supremo en su consolación. No hay nadie como Cristo consolando. No hay nadie como Él en su obra de consuelo, de comprensión, de compasión y en su obra al rescatarnos y al sacarnos de nuestra situación, sea cual sea, la cual Él no tiene límites para poder atender a nuestra necesidad, pero Él es soberano para hacerlo con quien quiere. Y en esta mañana uno de los pasajes en el que vamos a compartir estas verdades como Cristo como supremo en la compasión. Acompañadme a Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Como he dicho, vamos a pasar en varios pasajes, vamos a estar en varios textos bíblicos en el que vamos a contemplar la obra de Cristo, el cual es supremo, como hemos leído en Colosenses. Su supremacía está por encima de todo, tanto en su muerte como en su resurrección, para poder ser un mediador perfecto. Ahora, en su compasión, en estas situaciones en las que nos encontramos, tanto de temores, de ansiedades, a veces no poder reunirnos y echar de menos a los hermanos, pero en otras ocasiones esta situación probablemente a alguno de nosotros puede estar siendo una prueba, la cual Dios está usando para confrontarnos en nuestra dependencia o falta de dependencia del Señor, y también en buscar consuelo en otros que no es Cristo. Y estas porciones y esta predicación de esta mañana, y si Dios quiere para el domingo que viene, vamos a estar viendo lo que la Biblia nos enseña de cómo Cristo es supremo en su consolación. Así que no debes de buscar consuelo en tu familia, no debes buscar consuelo especial, o no solamente en tu familia, en tus amistades, en tu trabajo, en aferrarte a tu hobby, en aferrarte a otras cuestiones, sino que Cristo es el supremo en la consolación. Y en este pasaje, en Lucas capítulo 7, del versículo del 11 al 17, vemos la primera verdad, que vemos cómo Cristo es supremo en su compasión. Cristo es supremo por su compasión. Dice así la palabra del Señor en Lucas capítulo 7, versículo 11. Aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín, y sus discípulos iban con él acompañados por una gran multitud. Y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, aquí sacaban fuera a un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda. Y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos, y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y este dicho que se decía de él, se divulgó por toda Judea y por toda la región circunvecina. No es que vayamos a ver todos los detalles de este pasaje, pero sí vamos a ver cómo este pasaje nos muestra que Cristo es supremo por su compasión. Nadie tiene la compasión que Cristo tiene por
la necesidad de aquellos que le buscan, aquellos que Dios ha obrado para que vengan a Cristo, aquellos que Dios está obrando para que en su necesidad vengan a Cristo. Cristo no los echa fuera, sino que Cristo es supremo al responder a lo que el Padre está haciendo, trayendo a pecadores, a necesitados a Cristo. Y Cristo responde con una compasión suprema. Observa en primer lugar la primera verdad, y es la presentación de la fama de Cristo, versículos 11 y 12. La presentación de la fama de Cristo. La fama de Cristo se había extendido de tal modo que dice el texto que una gran multitud sigue a Jesús y sus discípulos. Dice que iban con él los discípulos y dice el texto, observa en el versículo 11, acompañados por una gran multitud. Y esto nos muestra que sin duda los milagros anteriores que Jesús había mostrado, había mostrado esas señales que lo identificaban a él como un hombre diferente. Ahora, Cristo no solo era un hombre con un mensaje central, único, especial, sino que su fama no solo venía por lo que decía, sino por las obras que Cristo había mostrado con un poder sobrenatural. Jesús, por tanto, viendo cómo esta multitud sigue a Jesús, vemos que su fama estaba provocando que él fuera merecedor de la admiración y del asombro. La fama de Jesús debe hacernos también a nosotros verlo como único sobre todas las cosas. Probablemente en el momento de nuestra dificultad buscamos la compasión de los que están más cercanos o de los que son como nosotros. Pero no hay nadie como Cristo, ni nadie tiene la fama de Cristo como para que busquemos a otro antes que a Él. Así que vemos que esta multitud, los discípulos, estaban siguiendo a Jesús, viendo la fama suprema, única que Cristo está teniendo. Su divinidad actúa en nuestras vidas de una manera sobrenatural y cambia nuestro corazón y transforma nuestras vidas por su Espíritu Santo, por su palabra, como para que ahora nosotros perdamos el interés por Él. Así que este texto nos muestra que Jesús estaba siendo seguido por una multitud que había visto sus obras y que esa fama estaba llevándole a ser seguido. Ahora vemos en segundo lugar que Cristo es supremo por su compasión al ver el poder sobrenatural que la compasión de Cristo movió. Es decir, Cristo sintió compasión y eso movió un poder sobrenatural en el versículo 13. Mira lo que dice el versículo 13. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella. Esta mujer, la madre de este niño que había muerto, era su único hijo. Y el texto nos dice que también no solamente era su único hijo, sino que ella era viuda. Lo que nos muestra es que esta mujer, en aquella época, había quedado en una situación había quedado desprotegida. No tenía un varón el cual pudiera atender sus propias necesidades. Y de ahí que probablemente un grupo numeroso de la ciudad la acompañara. Un grupo numeroso estuviera con ella, acompañándola, de alguna manera llorando con ella en una situación como esa. Ahora, Jesús vemos que vio a esa mujer, versículo 13, al verla el Señor tuvo compasión de ella. Tuvo compasión de ella. Eso nos dice que Jesús comprende nuestro dolor. Eso nos dice que Jesús sabe lo que sentimos. Eso nos muestra que Él siente como suyo el dolor de aquellos
que están sufriendo y que el Padre está moviendo para traerlos a Cristo. No es un dolor ajeno, sino que Jesús se pone en el lugar de esta mujer, comprende la situación. Por supuesto, Cristo es tan supremo que Él está en todo lugar, que Él sostiene, como hemos leído, todo con el poder de su palabra, pero no es tan supremo que esté alejado de nuestra realidad. Es decir, Él es tan supremo que eso no implica que está alejado de nosotros. Su supremacía no disminuye su cercanía. Así que la compasión de Cristo es una compasión que mueve su poder sobrenatural. Mira lo que dice el texto, que al verla se compadeció de ella. ¿Y qué vio en esa mujer al compadecerse? Bueno, probablemente la vio llorando, ¿no? Porque dice el texto y continúa el texto diciendo que al compadecerse de ella le dijo: no llores. Mi hermano, no es malo llorar. Es natural llorar. Si llorar fuera malo, Jesús no hubiera llorado. Jesús, estando a punto de resucitar a Lázaro y estando en esa situación en la que los amigos, los familiares estaban llorando la muerte de Lázaro, ahí Jesús lloró. Así que de alguna manera el llanto es una muestra natural y legítima de nuestro dolor. Pero Jesús responde ante nuestro llanto, no solamente compadeciéndose, no solamente teniendo compasión y diciendo qué pena, pobrecito lo que está sufriendo, sino que Cristo tiene el control y el conocimiento de toda situación y sabe el propósito y sabe lo que va a realizar en medio de este sufrimiento. Así que en la compasión y antes de realizar el milagro sobrenatural, Cristo tiene una palabra de consuelo y le dice a la mujer: no llores. Porque de alguna manera nuestro llanto debe tener un final. No podemos estar continuamente llorando por lo mismo. Un creyente no puede quedarse ahí en el llanto, en el lamento, en la autocompasión o lamiéndose las heridas. Bueno, sin duda, todos necesitamos ese tiempo de duelo. Todos necesitamos un tiempo en el que suframos, y no sé si en este tiempo en el que estás en casa con tu familia o solo, de alguna manera has sentido cierta presión o cierta tristeza, ansiedad o peso en tu corazón por alguna situación, lo cual eso te llevó a llorar y a lo mejor llorar amargamente, como Pedro lloró después de haber negado a Cristo. Pero el creyente que reconoce que Cristo es supremo en su compasión, escucha la voz del Maestro diciendo: no llores, no llores, deja de llorar. Y de alguna manera Él va a mostrar las razones por las que debemos dejar de llorar. Nuestro dolor debe tener una fecha de caducidad. Con Cristo nada debe mantenerse en una situación de dolor y sufrimiento. El sufrimiento que Dios permite en la vida del creyente no es para hundirlo, sino para exaltarlo a su debido tiempo. Humillarlo bajo su poderosa mano hasta que se cumpla su propósito y lo exalte a su debido tiempo. Así que la compasión de Cristo es una compasión que es un verdadero consuelo, que le dice a quien llora: no llores más. Ya está bien. Hemos llorado durante un tiempo y usted tiene razón. Podría yo imaginarme que esa mujer tendría razones para llorar. Pero Jesús dice: se acabó el duelo. Voy a obrar para
como vemos en tercer lugar, la tercera verdad en este pasaje, que la compasión de Cristo hace posible lo imposible. Nuestro consuelo no se basa en una fe ciega, sino que nuestro consuelo está basado en que comprendemos, sabemos, creemos en que solo Dios tiene poder para hacer posible lo imposible. Versículos 14 al 15. Y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Cristo no solo consuela a la mujer diciendo, mira, no llores más, deja de llorar, sino que ahora va a proveerle la razón por la que debe dejar de llorar. La razón es la resurrección de su Hijo. Hacer posible lo imposible. De alguna manera, no podemos esperar que cuando muera un familiar querido nuestro, Dios va a consolarnos de esta misma manera, resucitándolo inmediatamente. Estas eran señales del Mesías. Eran señales soberanas que Él resucitaba a quien quería y Él sanaba a quien quería. Y cuando se acababa el tiempo de sanar, cogía el barco y se iba. Dios hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere. No está limitado por nadie. Él es soberano y Él tiene un plan perfecto. Pero sin duda, cuando Él es soberano y tiene un plan perfecto, su poder hace posible lo que para nadie sería posible. Hace posible lo que para todos los demás es imposible. Así que Cristo, en su compasión suprema, va a traer un milagro sobre esta mujer. La compasión de Cristo pone en marcha el gran poder divino. Y Cristo atiende a esa necesidad. Dios restituye lo perdido gracias a su compasión. Dios hace posible y tiene poder para hacer posible lo imposible. Y algo que para el hombre es imposible, como enseñó Jesús, es el perdón de nuestros pecados. ¿Cómo es que podemos entrar en el reino de Dios? Jesús le dijo a los discípulos, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Solo Dios tiene poder para perdonar los pecados por medio de la muerte y resurrección de Cristo. Y por supuesto, solo Dios tiene poder para, después de la muerte, darnos vida espiritual, una vida eterna, por su muerte sustitutiva y por la resurrección de Cristo de entre los muertos. Muere un familiar nuestro o hay una situación de dolor y nuestra esperanza no está puesta en que inmediatamente Dios responda a nuestra oración, sino está basada en las promesas que Dios nos ha prometido en el futuro cuando Él venga. Cuando Él venga a recoger a la iglesia y desde las nubes Él recoja y arrebate a su iglesia. Y dice, dice en Tesalonicenses que los muertos en Cristo, ¿qué harán? Resucitarán primero. Y esa es nuestra consolación. Que lo que para nosotros es imposible, Dios nos consuela haciéndolo posible. Y Él resucitará a los que murieron en Cristo para vida eterna. Y sin duda habrá una segunda resurrección, otro segundo tipo de resurrección, una resurrección de aquellos que no han creído en Cristo, no se han arrepentido de sus pecados, no han confesado su pecado, van a resucitar también, pero para el sufrimiento eterno, en el lugar donde se crujen los dientes. En cuarto lugar, vamos a ver en esta escena cómo la compasión de Cristo es suprema porque tiene un propósito concreto. El propósito de la compasión no es solamente restaurar un hijo a su madre, sino la gloria de Dios. Versículo 16. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios. Parece una ironía que podamos glorificar a Dios mientras estamos temiendo
mientras estamos en temor que nos ha apoderado. Pero todos los que estaban allí reaccionaron de la misma manera, porque no puede haber otra reacción posible. Dieron gloria a Dios, identificando en Cristo el poder divino, el poder del Espíritu Santo. Y cuando estés preparado para dar gloria a Dios, que solo Él merece, verás su poder compasivo en tu vida. Cuando estés dispuesto a dar gloria a Dios, entonces estarás preparado para reconocer el poder compasivo de Dios en tu vida. Hermano, Cristo es supremo por su compasión, al consolarnos en su compasión. Hay otro pasaje que me gustaría ver con vosotros, y este se encuentra en Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. No solamente hemos visto que Cristo es supremo en la consolación porque su compasión es suprema, sino que en Segunda de Corintios, en el capítulo 1, aquí podemos encontrar que Cristo es supremo en la consolación porque Él es la única fuente de consolación. Él es la única fuente de consolación. Mirad 2 Corintios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados, es para vuestro consuelo y salvación. O si somos consolados, es para vuestro consuelo, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros está firmemente establecida, sabiendo que como sois copartícipes de los sufrimientos, así también lo sois de la consolación. Porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar, cooperando también vosotros con nosotros con la oración para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Este pasaje nos dice que hay un motivo de gloria delante de Dios porque Cristo es supremo en nuestro consuelo. Cristo consuela a su pueblo de una manera incomparable. Y no puede haber ninguna revelación de Dios como el Dios de toda consolación, excepto por medio de Cristo. No sabríamos cómo Dios es Dios de toda consolación si no fuera porque Cristo nos ha mostrado al Padre en esa consolación. Cristo es el depositario de nuestra consolación, tanto que es llamado la consolación de Israel en Lucas 2:25. Cristo es nuestro consuelo.
y el Espíritu Santo es nuestro consolador. Así que cuando surge el dolor y el sufrimiento por el pecado, la sangre de Cristo nos perdona. Cuando sentimos la convicción de la condenación, la justicia de Cristo nos justifica. Cuando luchamos con el poder del pecado en nuestras vidas, es la gracia de Dios la que vence. De alguna manera, este pasaje está encabezado por la corona de la adoración, el cual Pablo está diciendo que Dios es bendito, porque es el Padre de nuestro Señor Jesucristo y es el Padre de misericordia y de toda consolación. Y nos consuela al sufrir los sufrimientos de Cristo por medio de la misma obra de Cristo. Versículo 5. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, esto es, por más que suframos por Cristo, por más que nuestra vida cristiana en obediencia a su palabra, el sufrimiento sea intenso y supremo, mayor es el consuelo que recibimos por Cristo, por ese mismo Cristo, por esa misma obra. Así que podemos ver, como Pablo está diciendo, nosotros no queremos que ignoréis lo que sufrimos. Y en la experiencia, Pablo está diciendo, sufrimos en Asia de tal manera que quedamos abrumados en sobremanera. Versículo 8. Ahora, más allá de nuestra fuerza fue el sufrimiento. Es cierto que Dios dice que no seremos probados más de lo que podemos soportar. Lo que ocurre es que nuestro nivel de resistencia, la manera en la que nosotros soportamos no es en nuestra fuerza, sino en la de Cristo. Así que eso no significa que vamos a ser soportados en nuestra naturaleza propia, sino que en nuestra dependencia de Cristo, cualquier prueba que Dios traiga, en Cristo vamos a tener superior gloria, superior gracia, superior consuelo, superior fortaleza. Y por eso Pablo recuerda que el propósito por el cual ellos fueron probados, versículo 9, es que ellos mismos, dentro de ellos, tenían la convicción de que iban a morir. Teníamos ya la sentencia de muerte. No es que confiáramos en Dios, sino que creíamos que Dios no nos iba a librar de ello. Y Dios lo utilizó, especialmente con un propósito, dice Pablo. Y esto lo vio Pablo después. Probablemente cuando Pablo estaba pasando esa prueba, lo que recordaba es que de aquí el Señor no nos va a sacar. De aquí el Señor no nos va a sacar. Pero esto Pablo lo está escribiendo después de haber pasado esa prueba y haber aprendido. Y él recuerda que el propósito de esa prueba, versículo 9, era a fin de que no confiáramos en nosotros mismos. Cristo es supremo, al saber que en nuestra consolación somos consolados al ver nuestros límites, al ver nuestra incapacidad, al dejar de confiar en nosotros mismos. Mira, si eres hijo de Dios, Dios te va a derribar si tú confías en tu propia opinión, en tu propia fuerza. Dios va a llevarte a la prueba. Como decíamos en el Salmo, examíname, Señor, y conoce mi corazón, pruébame. Y eso significa que Dios sabe lo que va a permitir en nosotros de sufrimiento para un propósito, para que dejemos de confiar en nosotros mismos, versículo 9, sino en Dios, y mira qué dice, en Dios que resucita a los muertos. Así que Pablo estaba diciendo nuestra confianza y aprendimos que confiar en Dios es confiar no solamente que Él tiene poder para librarnos de la prueba, sino que Él tiene poder para mantenernos dentro de la prueba, hacernos pasar la prueba y habiendo pasado la prueba, salir
gozoso, aunque eso signifique morir en la prueba. Y Pablo y los que estaban con Pablo aprendieron, si el Señor permite que muramos, que muremos. Si he de morir, pues morimos. Y confiamos en Dios que resucitará a los muertos en su venida, en su gloria, en su reino. Hay otro pasaje bien conocido, Romanos 8. Romanos 8. Aquí en el pasaje, en este texto de Romanos 8, vamos a ver otro aspecto de la supremacía de Cristo en su consuelo. Aquí en Romanos 8, los versículos 28 y 29, nos muestra que somos consolados para ser santos que sufren. El consuelo para los santos que sufren. Romanos 8, 28 dice así: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Versículo 29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, Cristo Jesús, su Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Sin un profundo sentido de predestinación, nos faltaría la motivación más segura y poderosa para tener paciencia. Este es uno de los pasajes que de alguna manera no podemos cansarnos de volver y contemplar este pasaje a la luz de toda la Escritura, como el plan soberano y supremo de Dios. Es necesario que nosotros podamos profundizar en esta obra de la predestinación, la cual nos asegura la paciencia en lugar de la resignación y la dependencia de Dios en medio de cualquier aflicción. Cuán dulces son estas verdades, esta consideración para el creyente que está atribulado. Porque sin duda esta situación va más allá de nuestra fuerza, de nuestro poder. Pero mira cómo este pasaje nos muestra, versículo 28, que una convicción en la predestinación, en la soberanía de Dios, es lo que nos capacita para soportar cualquier prueba. Dice el versículo 28, y sabemos. Esa palabra, y sabemos, es una muestra de que las convicciones bíblicas, la teología, sostiene y nos ayuda en nuestra vivencia, en nuestras pruebas, en nuestras dificultades. Y lo que estamos seguros y lo que sabemos es que para los que aman a Dios, estos son los que Dios ha amado primero, todas las cosas cooperan para bien. Y lo que está hablando en esa palabra cooperar es un resultado final, aunque en el proceso haya un sufrimiento o parezca que no tenga un buen fin. Lo que coopera para un bien está poniendo la mirada en el resultado final, aunque el proceso en medio implique sufrimiento. Y la pregunta sería, bueno, ¿cuáles cosas son las que cooperan para bien? Pero Pablo no se para a explicar si son las cosas buenas o las cosas malas o qué tipo de cosas son las que tenemos que poner la atención, sino se para a explicar para quiénes son los que aman a Dios, para identificar quiénes son los que van a ser probados y llevados a un buen resultado, y son aquellos que han sido llamados. Y esto es realidad para los que son llamados. Y son llamados conforme a un propósito, una finalidad. Y no es para que salgan de ahí solamente agradecidos
o adoren a Dios, sino para que Cristo reciba la gloria. Observa el versículo 29. A ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, no para que tú. Observa ese detalle, para que Él sea el primogénito. Y esto significa el primordial, el superior en esa generación, en ese tipo. De los que pasan las pruebas y salen perfeccionados. Cristo es el primero de todo, el mejor, el único de ese género. Y todos los demás somos hermanos secundarios, pero Él es el único hermano mayor, el único hermano al que todos los demás hermanos nos queremos parecer. Y esto nos consuela en la vida. Nos consuela en el sufrimiento al saber que no solamente hay un propósito para nuestro bien, sino que nuestro propósito está centrado en Cristo y exaltarlo como primogénito entre muchos hermanos. Vayamos a otro pasaje en el que nos muestra que Cristo es supremo en su compasión, en su consuelo. Y Él es supremo en su compasión cuando Él está mostrando un poder absoluto también. Hebreos capítulo 1. Vayamos a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Dice los versículos del 1 al 4. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Pon atención al versículo 3, que es donde vamos a poner nuestra mirada. Él, Cristo Jesús, es el resplandor de su gloria, el resplandor de la gloria del Padre y la expresión exacta de su naturaleza, de la naturaleza del Padre. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, por supuesto no de los suyos, sino de los que él representaba en la cruz, de sus escogidos, por los que murió, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Por supuesto, Cristo es superior a los ángeles. Y lo que estos versículos nos están mostrando es que Cristo es superior a los ángeles porque Cristo nos ha mostrado de una manera completa y perfecta la expresión exacta de la naturaleza divina. Cristo, en su naturaleza humana, no dejó de ser Dios. Así que Él nos ha mostrado al Padre. Y nos lo ha mostrado gracia sobre gracia. Esa expresión del versículo 3, Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza, nos muestra que todo aquel que vio a Cristo durante el tiempo de su encarnación en la tierra estaba viendo la gloria y la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Es decir, los atributos de Dios estaban siendo manifestados en un hombre sin pecado, Cristo. Pero no solo eso, sino que Cristo sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Lo que nos está diciendo este versículo es que el poder de Cristo es absoluto. Y el otro día veíamos uno de los vídeos de un hermano hablándonos de el poder de Dios o de la soberanía de Dios sosteniendo todas las cosas. Y todas las cosas dependen de su palabra, de su poder. Todas las cosas han sido creadas por y para Cristo. De manera que
como dice Juan capítulo 1, nada de lo que ha sido creado habría sido creado sin Él. Todo lo que existe ha sido creado por medio de Cristo. Así que el poder que creó el universo es el poder de Cristo. Y es el que nos consuela. Es el poder que nos consuela, como veíamos el viernes en el Salmo 93. Él es soberano y su poder da testimonio de su soberanía. El universo y todo lo que contiene, todo átomo, todo molécula, está pegado y está coordinado y es sustentado todo el tiempo por la palabra poderosa y eficaz del Hijo. Este término también transmite el concepto del movimiento y aquello que va progresando, no para una evolución creativa, sino para un progreso en la creación que Dios está controlando. Aún, por ejemplo, Dios está controlando el calentamiento global. Dios está controlando el virus. Y aunque debemos ser precavidos y responsables, lo que no podemos es andar con el temor. Porque, hermano, serás contaminado con el virus si Dios quiere. Y por más que te cuides, no podrás evitarlo si Dios quiere. Eso no significa, hermano, que debemos de ser irresponsables, pero no debemos de olvidarnos de confiar en el poder absoluto de Dios que sostiene aún las moléculas de contaminación del coronavirus. Y aquel que pronunció la existencia de todas las cosas es el que la sustenta en esa situación y la lleva hasta su propósito final mediante su palabra. Y aquel que es creador y es el heredero es también el perfecto reflejo del Padre. Así que el mismo capítulo 4 de Hebreos, versículo 12, nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Cuenta de qué? Bueno, cuenta de lo que su palabra ha revelado, que está en nuestro corazón. Y que de alguna manera o estaba escondido, nosotros lo manteníamos escondido o no éramos conscientes, pero cuando la palabra de Dios la revela, daremos cuenta delante de Él de todo. Así que el poder de la palabra de Dios es un poder absoluto, el mismo que creó todo lo que existe. Es un poder penetrante, como una espada de dos filos, que no hace falta hacer mucho trabajo, sino que por los dos lados y con una punta penetrante va a entrar y va a separar y va a discernir todo lo que hay en el ser humano, en nosotros mismos, en nuestra parte física, en nuestra parte no física. Así que realiza su trabajo, incluso cuando esos son elementos internos que ni siquiera a veces nosotros conocemos. Dios, por el poder de su palabra, nos va a consolar mostrándonos nuestra realidad. Aunque durante un tiempo inicial ser consciente de nuestra realidad será desagradable. Aunque o por medio de un hermano o que nos comparte la palabra o por medio de tu lectura y ser expuesto a la palabra, vas a ser confrontado con tu pecado. Eso va a ser un motivo de consuelo cuando hayamos salido de esa prueba, purificado y santificado para traer gloria a aquel que merece, Cristo que es supremo sobre todo.
porque su palabra es absolutamente poderosa. Y su poder es un poder penetrante. Y su poder es un poder revelador, y Él va a sacar y discernir, va a mostrarnos las intenciones y los pensamientos. Así que el poder de la cruz, el poder de la palabra son absolutamente poderes del Dios creador omnipotente para hacer cumplir su voluntad en nuestras vidas. Y eso debe consolarnos, hermanos. Como hemos leído 1 Corintios, no hemos leído 1 Corintios, 2 Corintios, pero en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, nos dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Es decir, el mensaje del Evangelio, que el Dios Todopoderoso fue llevado a la cruz y no se bajó de la cruz, y no demostró ser quien era bajándose de la cruz, sino que demostró ser quien era quedándose en la cruz. Es una locura para los que se pierden, para los que el Espíritu Santo no obra para comprender el Evangelio, para los que están solamente en su mente natural. Pero dice el texto, pero para nosotros, esto es los salvos, los que no nos perdemos, sino los que hemos sido salvados por la gracia de Dios, es el poder de Dios. ¿En qué sentido es el poder de Dios? Bueno, es el poder de Dios para hacer la obra de la santificación en nuestra vida, para transformarnos a su imagen. Más para los llamados, versículo 24 de 1 Corintios 1, más para los llamados, tanto judío como griego, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermano, Cristo es supremo en su consuelo, porque Él tiene una compasión como nadie tiene. Cristo es supremo en su consuelo, porque Él nos consuela en todas nuestras aflicciones. Por más que sean grandes nuestras aflicciones, su consuelo es mayor. Cristo es supremo porque Él tiene un propósito para los santos que sufren. Y ese propósito no es centrado en nosotros, en los santos, sino en su propia gloria, en Cristo como el primogénito de entre muchos hermanos. Hemos visto que Cristo es supremo también porque tiene un poder superior por el cual podemos confiar en que aquel que creó todas las cosas y lo sustenta por medio de su evangelio, de la cruz de Cristo, está obrando en nuestras vidas para santificarnos. En último lugar, hermano, Cristo es supremo porque Él tiene un propósito divino, un propósito, el propósito de su poder. Cristo es supremo sobre todo por su poder divino y su propósito. El poder de Cristo es único, incomparable, hasta el punto en que sus discípulos se maravillaban preguntándose, ¿quién es este? Cuando controlaba los elementos en Lucas 8, 22. A pesar del poder incomparable de Cristo, algunos aún creían que sería un poder limitado. En Marcos 9, 22, algunos podían pensar que el poder de Dios estaba limitado. Pero el poder de Cristo solo está limitado por una cosa, por su voluntad. Por su voluntad. Dios es el único que puede limitar su poder aplicándola a su voluntad para hacer lo que le place. El poder de Cristo también está capacitado en su humanidad por la obra del Espíritu Santo, cuando fue capacitado para realizar su ministerio, como vemos en Lucas 4:14. Pero hemos leído que en Hebreos 1:3 el poder de Cristo es absoluto, pero ¿qué quiere conseguir Cristo haciendo uso o demostrando su poder? ¿Qué quiere conseguir Cristo cuando Él usa su poder o muestra su poder absoluto? Y hay varios propósitos. Mirad, el primer propósito de cómo Dios usa su poder
y como Cristo es supremo en su poder, es para dar testimonio de ser el Hijo de Dios. En Juan capítulo 10, versículo 25, dice así: Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Así que Cristo, cuando estuvo en la tierra, cuando estuvo entre nosotros, y Él hizo obras milagrosas, eran obras que estaban mostrando un testimonio irreprochable ante aquellos que lo veían. Y aquellos que no creían lo que Cristo decía, Él mismo dijo: si no creéis lo que digo, creedme por mis obras, las cuales dan testimonio de mí. Cuando Juan el Bautizador mandó a sus discípulos a Jesús, lo envió a Jesús para que le preguntaran si era él el Mesías o debían esperar a otro, ¿recuerda? ¿Qué es lo que respondió Jesús? Jesús respondió con las evidencias de sus señales, de sus milagros, las sanidades del poder de Dios. Jesús dijo: estas demuestran que yo soy el Mesías. Así que, en primer lugar, el propósito que Cristo tiene para hacer sus milagros no es para soportar la tentación mientras era hombre, sino para demostrar y dar testimonio de que Él era el Hijo de Dios, el Mesías, y cumplir así las profecías. En segundo lugar, un segundo propósito es para que creyeran en Él, en su mensaje. Es decir, ahí en Juan 10, versículos 37 y 38, Jesús continúa diciendo esto: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Es decir, si yo os predico, pero no hago obras, las cuales me identificarían, pues no me creáis. Esto es en un sentido irónico o en una suposición. Ahora, pero si las hago, y esta es una realidad, no es que hasta el momento no las había hecho, sino lo que está diciendo: las estoy haciendo, las he hecho. Y si las hago, si hago las obras de mi Padre, aunque a mí no me creáis, creed en las obras, para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Esto es un argumento, es decir, lo que yo estoy haciendo demuestra que el Padre está en mí y yo en Él, es decir, Él y yo somos uno. Así que las demostraciones del poder de Cristo eran razones definitivas para creer. Él estaba diciendo eso: estas obras son razones definitivas. Y quien rechazaba estas señales no creerían, como dice un pasaje, no creerían ni aun cuando se levantaran de los muertos. Porque tienen a Moisés, y las palabras de Moisés tienen a alguien superior a Moisés, y está hablando de su propia palabra y no le creen. Y Juan capítulo 15, versículo 24, Jesús siguió diciendo: si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, observa, Jesús está diciendo que Él hizo en su carne, estando entre ellos, las obras que ningún otro ha hecho. No tendrían pecado, dice. Pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Así que sin duda, lo que esas obras estaban haciendo era endureciendo más el corazón de aquellos incrédulos, que por más obras que se le diera, que ellos pidieran: darnos señales para que creamos. Y no se le dará señal, sino la señal del profeta Jonás, la señal de la resurrección. Pero Jesús le confrontó con la incredulidad, ya que las obras que él hizo eran necesarias para creer, y si no las creyeron, ellos eran responsables de su incredulidad. En tercer lugar,
el propósito definitivo y glorioso y supremo, aún de la obra de Cristo, era glorificar el nombre del Padre. Y os doy algunos versículos sobre esto. Mateo 9, 8. Dice así: pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor y glorificaron a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Vieron la obra de Cristo, el poder, los milagros de Cristo y glorificaron a Dios. Juan capítulo 5, versículo 44. De modo que la muchedumbre se maravilló al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban restaurados, los cojos caminaban y los ciegos veían. Y entonces, ¿qué hicieron? Dice el texto: y glorificaron al Dios de Israel. Lucas 5, 26. Y el asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios. Y se llenaron de temor diciendo: hoy hemos visto cosas extraordinarias. Lucas 17, 15. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, uno de estos leprosos, se volvió de una manera concreta, glorificando a Dios en alta voz. Y Juan capítulo 17, versículo 4. Jesús mismo ora en una oración que no tiene precedente y recogido en este evangelio. En el versículo 4 dice Jesús: yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Así que, hermano, el propósito más elevado en el plan de Dios no es tu propia gloria, sino su propia gloria. No es tu propio fin, ni que se cumplan tus deseos, sino que se cumpla todo lo que Él ha determinado para traer gloria a su nombre por medio de la exaltación de Cristo. Cristo es supremo por su poder divino para traer la gloria al Padre. Y en nuestra situación, en la situación en la que estés pasando de sufrimiento, debes considerar estas verdades para que sea tu corazón consolado, para que puedas esperar y confiar en el poder y en los propósitos de Dios, para que Cristo sea exaltado como el primogénito de entre muchos hermanos, para que puedas confiar en su consolación sin límite. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por estas verdades tremendas, Señor, que hemos escuchado, que hemos repasado en tu palabra. Señor, lo que nos lleva es a humillarnos delante de ti. Te pedimos perdón por estar jugando a veces a ser cristiano. Estar jugando a veces a desear o a pensar que tú debes cumplir nuestros deseos. Y Señor, tú eres el Creador, que has hecho todo por ti y para ti. Y en eso estamos incluidos nosotros. Señor, te agradecemos que nos hagas pasar por las dificultades y los problemas y las pruebas. Te lo agradecemos porque sabemos que tiene un propósito final y es traerte gloria a tu nombre. Señor, te damos gracias por confrontarnos con nuestro pecado. Señor, no permitas que nosotros nos resistamos, Señor, a que tú hagas la obra en nosotros. Y que de alguna manera se muestre que en nosotros hay realmente un corazón de incredulidad. Señor, te pedimos que tú salves a pecadores. Si alguien en esta mañana no ha nacido de nuevo, aunque en su apariencia y en su práctica y en su conocimiento, Señor, Señor, parece que te conoce, pero Señor, te pedimos que tú, que conoces los corazones, traigas salvación, restauración, regeneración, convicción de pecado a aquellos que están sin Cristo, sin salvación. Señor, que tú los vuelvas a ti y tú no los echarás fuera. Señor, a nosotros, a tu iglesia aquí, en Alcosa, en otros lugares, a cada hermano, Señor, que está en una necesidad de dependencia tuya, Padre. Te pedimos perdón por nuestros pecados cuando confiamos en nosotros mismos, Señor. Te pedimos que nos ayude a crecer en el conocimiento de ti.
A ti sea la gloria, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén.